Bueno, muy buenas tardes, estimados compañeros, muy buenas tardes, estimado tutor. En esta ocasión nosotros venimos a trabajar y a desarrollar un proyecto que tiene que ver cómo graficar las funciones polinómicas. Si bien es cierto, nosotros tenemos que identificar un proceso anterior frente a lo que nosotros pretendemos enseñar. Entonces, desde ese punto de vista vamos a practicar lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros deberíamos identificar cómo trabajar las funciones polinomiales, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros sin duda vamos a integrar es más o menos qué relación tendríamos con la función afín o con la función lineal, cuya característica es la que nosotros tenemos al frente. Si gustan, nosotros podemos identificar inclusive algunos ejemplos. ¿Cuál es la anécdota de este tipo de ejercicios, no es cierto? La anécdota de este tipo de ejercicios es que prácticamente ustedes van a dibujar rectas. Estas rectas o pendientes tienen características principales. Por ejemplo, esta recta que va en este sentido tiene una pendiente negativa, mientras tanto esta recta que va en este otro sentido tiene una pendiente positiva. Nosotros inmediatamente podemos citar, por ejemplo, un ejercicio e identificar el concepto de monotonía. El concepto de monotonía es saber si es una función creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la característica de este ejercicio? La característica de este ejercicio es identificar los elementos que integran a la función como tal. Sí, de hecho también viene a ser una función polinómica de grado 1. Entonces, la pendiente del ejercicio es 3 y el corte es 2 positivo. Entonces, marcamos el corte, ¿no es cierto? E inmediatamente nosotros trazamos a ojo, ¿sí? A mano libre podríamos decir, ¿no es cierto?, cuál es el criterio de la pendiente. De igual manera, vamos a proponer otro ejercicio, ¿no es cierto?, cuya característica sea algo similar. En este ejercicio, ¿no es cierto?, sin duda, si nosotros comparamos con la forma del ejercicio, la forma ideal del ejercicio, rápidamente nos vamos ubicando en el concepto de pendiente y corte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué corte nosotros tenemos? Tenemos el corte 3 y la pendiente en este ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos la pendiente que va en sentido negativo. La pendiente sería el elemento, sobre todo el signo que le acompaña. De esta manera, pues ustedes pueden ir identificando brevemente, ¿no es cierto?, cuáles son cada una de las características que integran este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Si gustan detrás de la pantalla, entonces justamente ahí tienen, ¿no es cierto?, los elementos que, si bien es cierto, van describiendo cada una de las cosas y ustedes obviamente van poniendo énfasis, como es la descripción, y reconociendo el grado de la función con la cual nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Eso es súper importante en cada uno de estos ejercicios. Si bien es cierto, ¿no es cierto? No es el único criterio que nosotros tenemos. Ahora inmediatamente nosotros vamos a reconocer qué cosa, la función de segundo grado. Pero créanme que en la función de segundo grado lo más importante de reconocer una función de segundo grado es cuál es el elemento ax cuadrado. Y el resto puede estar como no puede estar, pero solamente con este criterio y el reconocer y poner énfasis en esto, ustedes prácticamente ya podrían modelar inmediatamente qué criterio es el que ustedes tienen respectivamente, ¿no es cierto?, para poder graficar dicha función. Es muy importante saber reconocer. Y como ya estamos en grado 2, ¿no es cierto? En grado 2, función de segundo grado, ¿no es cierto? Podría ser casos muy importantes, por ejemplo, los conceptos de la factorización. Entonces, desde este punto de vista, yo he considerado, ¿no es cierto?, una lámina donde cada uno de los estudiantes puedan tomar énfasis en reconocer y a través de una situación interactiva, obviamente online, ellos pueden ir reconociendo algunas de las funciones o algunos de los patrones. Intuitivamente nosotros vamos a tratar de identificar o prácticamente de llevar a cabo este concepto, ¿no es cierto? Entonces, la idea en este ejercicio es a través de estas funciones afines, ¿no es cierto?, más o menos tratar de llegar al criterio, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tipo de ejercicios, sí, esta es exactamente la que tenemos por acá, ¿no? Ahí, más acá arriba tenemos, por ejemplo, una función 2x, ¿no es cierto? Si yo reemplazo, obviamente para hacer ese tipo de ejercicios, los estudiantes, si bien es cierto, tendríamos que también tener presente que posiblemente nos toque dar una tabla de valores XY, ¿no es cierto? XY, estamos algunos valores ideales específicos, ¿no es cierto? Para nosotros poder concebir directamente qué tipo de ambiente es el que nosotros estaríamos trabajando, ¿no es cierto? Para proceder a arrastrar de manera efectiva, ¿no es cierto? A través de un ensayo de prueba y error, sin duda poder corregir y saber si lo que nosotros hemos estado haciendo está correcto o está incorrecto o qué es lo que nosotros realmente debemos mejorar en cada uno de los ejercicios, ¿no es cierto? Sí,
Esa es una de las alternativas muy importantes. Cuando nosotros nos referimos a la función netamente de segundo grado, si bien es cierto, tenemos que reconocer qué tipo de gráfica nos estaría botando el ejercicio y que solamente dependemos, ¿no es cierto?, cuál es la característica, si es creciente o decreciente como tal, ¿no es cierto? Y aquí hay otros criterios que aprender obviamente a manejar, pero es justamente este punto, ¿no es cierto?, el que ustedes deben identificar. Este punto, por ejemplo, en este caso, este punto se llama punto mínimo, mientras que en este caso este se llama punto máximo. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar cada uno de estos criterios. Entonces, a continuación, nosotros vamos a tener una especie de situación gráfica donde tendremos que aprender a relacionar. Cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo grado, llámese por ejemplo el caso este de acá, lo primero que tenemos que identificar obviamente es qué tipo de gráfica es, ¿no es cierto? Entonces, cuando me refiero a qué tipo de gráfica es, ustedes inmediatamente deberán identificar esta función polinómica de grado 2 si se va hacia arriba o se va hacia abajo. Y obviamente identificar. Yo inmediatamente identifiqué que es más o menos una expectativa, digo expectativa inicial, que más o menos se configura en este propósito, ¿no es cierto? Más o menos identificar. Para nosotros obtener la solución de este ejercicio podríamos sin duda encontrar el concepto de las raíces, ¿no es cierto? A este concepto de las raíces también le suelen decir los ceros. Y algo muy importante en este ejercicio, que es parte ya, se parece bastante a la relación real de lo que nosotros pretendemos graficar, este tiene un vértice mínimo. Entonces obviamente tiene algunas características y aquí lo importante es identificar cómo nosotros encontramos las raíces, ¿no es cierto? Y para nosotros posicionarnos en la solución o encontrar dichas raíces, en este caso, como es de segundo grado, nosotros podríamos encontrar el criterio de la función general. Y si no tenemos el criterio de la función general, podríamos tranquilamente observar el concepto de la factorización. Entonces, en este capítulo y de aquí en adelante, es muy importante, por ejemplo, tratar de controlar los conceptos de factorización. E inclusive Ruffini, que es prácticamente nos ayuda a contemplar y obtener raíces de grados de polinomios más altos, ¿no es cierto? De un grado 3, de un grado 4, y obviamente Ruffini tiene sus propias características de factorización. O, en el peor de los casos, y eso sí nos va a costar, es dar una serie de valores XY o si no un software específico que ayude a modelar de mejor manera esto. Entonces, para obtener las raíces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Procedemos a hacer prácticamente una especie de factorización, ¿sí o no? Y al encontrar las raíces, específicamente, ¿qué deberíamos hacer? Igualar a cero. Entonces necesitamos x, ¿no es cierto? Identificarnos muy bien con el caso de factorización. Aquí sería negativo, menos por más da menos, y necesitamos dos números que multiplicados me den 6. En este caso, ¿cuáles serían? 3 y 2. Cada una de las expresiones que nosotros tenemos, igualamos a 0. Procedemos inmediatamente a hacer el despeje sin duda de cada uno de estos ejercicios, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos y por tanto hemos encontrado prácticamente sus ceros. Sí, sus ceros, que son los cortes como tal, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros ya tenemos específicamente 2 y 3. Con eso nosotros podemos prácticamente identificar ya con mayor exactitud por donde prácticamente se va obviamente determinando esto. Y para encontrar el vértice, pues podemos identificar vértice B sub x, sea con una fórmula o con el concepto de la derivada. Cuando me refiero al concepto de la fórmula, este vendría a estar determinado por menos b sobre 2a, y el b sub y sería b cuadrado sobre 4a más c. Entonces, un poquito aquí es identificar, tener claro si se abre hacia arriba, se abre hacia abajo, si es vértice máximo, vértice mínimo. ¿Qué más luego te voy a determinar? Estos de aquí, dentro de muy poco voy a considerarles y voy a decirles, no exactamente puedo o tengo la capacidad de arriesgarme a decir si es vértice mínimo o vértice máximo. Como es función de segundo grado, sí podría determinar. Pero más luego voy a hablar simplemente del punto crítico. Sí, y cuando me refiero que más luego, entonces nosotros ahora tenemos qué cosa, una función de tercer grado, ¿no es cierto? Y prácticamente de aquí ya puedo realizar de cuarto grado, de quinto grado. En la función polinómica que nosotros vemos actualmente es muy importante identificar más o menos, inclusive para muchos de nosotros podríamos determinar qué tipo de relación o qué tipo de gráfica podría darse. Al menos es muy interesante que como estudiante conozcamos
primer grado, segundo grado y tercer grado, y ir reconociendo, ¿no es cierto?, la pendiente positiva, pendiente negativa, que en realidad eso tiene que ver con el concepto de monotonía. Y por ejemplo, este ejercicio lo vemos como creciente y este ejercicio lo vemos como decreciente. Cuando nosotros nos inspiramos en la función de segundo grado, nosotros de ley necesitamos la parte media del ejercicio, ¿no es cierto? Justo la parte de la mitad. Sí, justo el vértice de sub X, sea lo que sea, en cualquiera de los dos gráficos. Y de cierta manera, por ejemplo, en este tiene una caída en la primera parte, ¿no es cierto? Y luego comienza a ascender. Entonces, ¿qué? Por aquí tenemos el concepto de decrece y por concepto de crece. Muy al contrario en este ejercicio, que si nosotros cortamos en la mitad, por un lado, ¿qué es lo que está haciendo tu mano? ¿No es cierto? Tu mano está creciendo y por el otro lado tú te puedes fijar muy bien, ¿no es cierto? Por el otro lado, exactamente el que está aquí al lado mío, prácticamente comienza a descender. Sí, pero ojo, nosotros cuando ya cambiamos la situación y nos vamos a una función de tercer grado, lo primero es enfocarnos en los coeficientes del grado nuevamente, ¿no es cierto? Y ver si podemos encontrar dichos ceros. Y si ustedes se identifican, hemos propuesto un ejercicio que en realidad nos logre o nos permite identificar brevemente los ceros como tal. ¿Cómo lo hacemos? Con un concepto de factorización. Entonces, factor común sin duda en este ejercicio, ¿no es cierto? Y para el evento nosotros deberíamos tener a la mano algunos ejercicios interactivos, ¿no es cierto?, que me permitan brevemente ir describiendo, ¿no es cierto?, que los estudiantes se involucren dentro de los conceptos de, no sé si te parece una actividad como la que yo estoy pretendiendo en este momento, algo interactivo donde los estudiantes puedan hacer una especie de arrastre, ¿no es cierto?, brevemente, o simplemente tratar de identificarles cómo deberían factorizar una serie de ejercicios, ¿no es cierto? De esta manera, pues nosotros, al ellos haber experimentado un poquito más ese concepto de factorización, sin duda van a estar en el potencial ideal para poder desarrollar de manera efectiva este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Y no tener complicaciones. Dado dos números, necesito en este caso dos números que factorizados me den 3 y restados, ¿no es cierto?, me den 2. Entonces, fíjate, cada una de estas expresiones igual a 0 y a pesar del grado del polinomio, que es grado 3, yo ya tengo prácticamente identificado cada una de las raíces. Y es muy importante porque el hecho mismo de que tú tengas identificado el concepto de las raíces, ¿no es cierto? Ya podríamos modelar, mira, menos uno, de menos uno se va hasta cero, de cero se va hasta 3, e inclusive como ya sabemos que son raíces, ¿no es cierto? Y al ser raíces, ¿qué va a suceder? Como que ya nos pueden dar el criterio, ¿no es cierto?, de cómo podría ser su gráfica, o tal vez sea la gráfica de esta forma, ¿no es cierto? Debería pasar exactamente por el punto 3. Pero cual sea la figura, ¿no es cierto?, nosotros también podemos identificar inclusive cuál sería la mitad entre ellos dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí sería menos 0.5 y la mitad de entre 0 y 3 sería 1.5. Como obviamente yo ya le grafiqué y obviamente tuve mi iniciativa o mi planteamiento para poder obviamente respaldarme previamente a la clase, yo ya más o menos determiné el comportamiento del ejercicio. Entonces, basándome en un proceso, ¿no es cierto? Utilizando una aplicación tal como el GeoGebra, yo ya podría ir identificando, ¿no es cierto?, y donde los estudiantes también como resultado final reproduzcan un proceso de retroalimentación y vayan encontrando, identificando muy bien cuál hacen el papel de ceros, cuál es el punto vértice y entender por qué los estudiantes tendrían que dar valores, y voy a plantear de otro color, tendría que dar valores en estos de aquí para saber el comportamiento del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces necesito dar algunos valores, por ejemplo, entre menos 1 y 0,5 sería, por ejemplo, un 0,8, ¿no es cierto? Como tal, entre menos 0,5 y 0 se me ocurre que sea un 0.3, entre 0 y 1.5 podría ser un valor de 1, entre 1.5 y 2. ¿Para qué cosa? Para que los estudiantes vayan comprendiendo cómo es el comportamiento del ejercicio, porque si bien es cierto, la función comienza a bajar, comienza a descender, sí, pero necesitamos identificar qué está haciendo, cuál es el proceso de monotonía que obviamente les obliga a los estudiantes a hacer. Y como son puntos, cada uno de estos deberían reemplazar ¿dónde? En la función original. Que si ellos esto tienen un poquito más claro y dependiendo del año escolar que ellos estén, hablemos de un tercer bachillerato, ellos ya van a toparse con un proceso de derivada, la derivada de primer grado, la derivada de segundo grado y
Esos son criterios que solidifican prácticamente esto de aquí, porque garantizan, ¿no es cierto?, que es un punto crítico y el criterio de la segunda derivada garantiza automáticamente si es máximo o mínimo. Eso es todo lo que yo quería explicarles. Muchísimas gracias por su tiempo.